En esta ocasión los llevaré en un recorrido virtual para mostrarles a través de las pantallas los caminos y veredas donde caminan los nativos de esta región de la Sierra Tarahumara. Me encuentro en la comunidad de Basiahuarachi, en el municipio de Huachochi, y desde aquí comenzaremos esta travesía. Será un recorrido muy al extremo, ya que no conozco la zona por donde voy a pasar. Me pondré en la situación de un turista perdido y trataré de llegar a mi destino lo antes posible. Y en caso de extraviarme, pediré orientación a las personas de alguna ranchería o comunidad. Solo me guiaré a través de los caminos y veredas donde a diario caminan las personas de esta región de la sierra. Mi destino, llegar al poblado de Norogache, que está a poco más de 30 kilómetros desde este punto. Sean bienvenidos a esta nueva aventura y juntos conozcamos Chihuahua. Bien amigos, pues aquí seguimos en este recorrido. Ya tengo algunas horas caminando. Llevo una mochila, como verán, en la sombra. Llevo una mochila de aproximadamente unos 15 kilos. Vamos a pasar por la comunidad de la Ciénega de Norogache y de ahí seguiremos el camino. Pues bien amigos, así que nos vemos un poco más adelante. Pues amigos, aquí sigo en este recorrido y la verdad que tengo rato caminando por esta carretera, pero un poco cansado y la verdad no sé si voy bien. Aquí veo un pequeño caminito, un sendero, aunque el camino de terracería sigue hacia allá. Estoy en un lugar donde no sé si seguir este camino o seguir esta terracería. Bueno, seguiré esta vereda y sea lo que sea, pues a ver qué nos encontramos. Me decidí venir por este sendero, por este caminito. Veamos si hemos escogido el mejor lugar para venirnos. Y bueno, nos vemos un poco más adelante. Bien, pues creo que de aquí alcanzo a ver un rancho, una ranchería. Les mostraré en la cámara. Miren, allá a lo lejos. Ahí. Debo llegar más o menos a esa parte para de ahí poder preguntar hacia dónde tengo que ir para ir a mi destino, que es Norogache. Bien amigos, pues aquí seguimos en este recorrido. Ya tengo algunas horas caminando y pues en el trayecto pues me vine encontrando esta casita y quiero mostrarles rápidamente porque me pareció interesante, ya que es una casa de nuestros antepasados. Primero que nada voy a pedir permiso para acceder a esta casa, a esta construcción, por respeto a nuestros antepasados. Bueno, pido permiso para entrar a esta casa y poder grabar para documentar este pequeño recorrido que vengo haciendo. No tocaré nada, simplemente grabaré y después seguiré mi camino, pues con permiso. Bien amigos, creo que esto es originalmente una casa de aquellos tiempos. Como verán, antes no se usaba calentón, la lumbre o la fogata se hacía realmente al interior de la casa sin algún tipo de cómo se le puede decir, algún calentón. Simplemente hacían la lumbre, la fogata allí. Como verán, ahí vemos algunas piedras y el humo se iba hacia arriba, hacia esta parte, es como la chimenea. Y pues ahí verán, así son las casas de antes. Y como verán también ahí vemos algunos utensilios. Vemos esta
piedra que realmente está bien elaborada, está plana y tiene su forma ahí como una tabla. Realmente, como dije, no tocaré nada de este lugar. Ahí tenemos algunos botes, algunas basuras recientes. Aquí vemos un petate que les dicen, hecho tejido de pura palma, lo que usaban como cama. Una pequeña ventanita donde podrían observar, y esto es lo que se ve. Pues bien, amigos, yo creo que voy a seguir mi camino y como verán, pues así está hecho esta construcción. Es una construcción original, como ya les expliqué un poco de lo que es la parte de adentro.